no la apagué, ahí sí. Ahora sí, buenas noches, hermanos. Un gusto de estar con ustedes. Como decía el pastor Santiago, estuvimos la vez pasada aquí también, hace 7 años, 8 años. Pero yo creo que 7 u 8 años antes de eso estuve en otra conferencia. Esa fue en La Serena, no sé si ustedes se acuerdan. En el 2010, por ahí, 2012, no recuerdo exactamente, pero ahí estábamos hablando de pandemias, imagínense, el 2010. Y claro, cuando uno ve el mundo y cómo va funcionando en una dinámica donde las cosas no es que se predigan, sino que se planifican y llegan a determinado destino, uno se da cuenta cómo el Señor cumple su palabra, cómo el Señor nos alerta de las cosas que van ocurriendo. Agradezco al Señor también porque el Señor nos permitió disfrutar, por supuesto, del descanso en el día de ayer, el día de hoy, y estar con ánimo para compartir con ustedes. El día de mañana va a ser bien intenso, hay 4 plenarias que vamos a compartir y me dijeron que hoy día tenía que dar una introducción y yo dije, unos 10 minutos, estoy listo. Así que después me di cuenta que parece que la cosa era un poco más contundente, así que preparamos algo durante el día y quisiera que busquemos en Apocalipsis capítulo 13 y vamos a introducirnos de lleno en la palabra del Señor. El tema no está en sus apuntes como título, se llama Un nuevo orden mundial, así mismo, un nuevo orden mundial. Y como esa vez ya lo dijimos, están todos los elementos en este capítulo 13 de Apocalipsis, así que vamos a buscar allí la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 13. Muy bien, si estamos allí. Este capítulo 13 tiene unos elementos bien interesantes, bien importantes, que se unen directamente con los acontecimientos que estamos viendo, que se están desarrollando, que van avanzando, y los vamos a ordenar, los vamos a encontrar más bien, y vamos a hacer de este capítulo una división más bien temática que del texto mismo. Aquí aparecen, en este capítulo, ustedes lo deben conocer, 2 bestias, así por lo menos titula mi Biblia, una que sube del mar y otra que sube de la tierra. Ambas tienen un mismo propósito y un plan, y es lo que vamos a descubrir en la Escritura. Primero lo vamos a encontrar aquí y después vamos a agregar algunos elementos en el día de mañana que encontramos en este pasaje. Capítulo 12 y 13 son una unidad. Capítulo 12 y 13 de Apocalipsis son una unidad. En el capítulo 12 vemos grandes cosas aparecer. Hay una gran señal en el cielo, dice el texto. Después en el 3 dice, apareció otra señal en el cielo, un gran dragón. La primera era una mujer. Y cosas grandes ocurren en este capítulo. En el versículo 7 dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Así que hay una batalla angélica en los aires y dice que no prevalecieron en el verso 8, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, hablando del dragón, Satanás y sus ángeles. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz, todo es grande aquí en este capítulo 12, gran voz que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y el relato continúa
Y vemos en el 13 que el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón. Esa mujer, como 3 mujeres que aparecen en el libro de Apocalipsis, representa en este caso a la nación de Israel. Apocalipsis tiene 3 mujeres. Una la conocemos como la gran ramera, ya hemos estudiado en la conferencia anterior ese tema. La otra es esta mujer que representa a Israel. Y hay una tercera mujer en el capítulo 19 que es la esposa del Cordero, la que se ha preparado, la iglesia de Cristo. Así que cada figura representa algo literal en el libro de Apocalipsis y es lo que encontramos. Entonces el dragón fue arrojado a la tierra. El relato sigue en el 13 y cuando vio el dragón que eso ocurrió, persiguió a esa mujer. Y el 14, se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. La serpiente arroja agua de su boca, dice. Continuando el 17, agrega, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El texto griego dice en el verso 1 del capítulo 13, y se paró sobre la arena del mar. Allí termina en el texto original este capítulo 12. Así que está unido capítulo 12 al 13 y queremos examinar, como dije, el capítulo 13 en esta noche. El capítulo 12, como hemos visto, habla de esta guerra, de esta persecución de Satanás a la nación de Israel durante este periodo que conocemos aquí en la Escritura, del capítulo 6 en adelante hasta el 18, que es el tiempo de la tribulación. Justo a la mitad ocurre esta batalla donde Satanás es arrojado a la tierra. El esfuerzo de él será para establecer sus propios propósitos en la tierra y para esto va a usar principalmente en el capítulo 13 a estos 2 personajes. Uno se llama el anticristo y el otro se llama el falso profeta, la bestia o el falso profeta. Así que Satanás quiere establecer un reino en la tierra. Quiere él tener un reino literal, físico, suyo bajo esta dirección que va a traer el anticristo de este gobierno mundial. Este gobierno mundial pretende impedir la llegada del verdadero rey y el verdadero reino que lo trae el Señor Jesucristo. Yo pensaba, ¿por qué Satanás siempre ha estado tratando de destruir al pueblo de Dios? Desde su aparición en el libro de Éxodo lo encontramos, lo vemos más adelante en la historia, lo vemos en una primera deportación ahí con los babilonios, lo vemos en el año 70, esa persecución brutal, lo vemos en el tiempo de Hitler y lo vamos a ver en este gobierno del anticristo, cómo Israel va a ser perseguido. Pero la pregunta es ¿por qué? Y creo que la respuesta es que el enemigo, Satanás, quiere destruir, hacer desaparecer del mapa a Israel para que no haya un reino de Israel en la tierra donde el Señor cumpla los pactos que Dios hizo con los padres, con Abraham, con David. Esos pactos que tienen que ver con un territorio, que tienen que ver con un reino, que tienen que ver con la nación israelita y cómo a través de ellos van a ser bendecidas las naciones. Queremos ocuparnos de ese reino. En el día de mañana lo vamos a hacer con mucha claridad. Pero lo que vamos a ver ahora es lo que viene antes de eso. Y justamente, como digo aquí, Satanás tiene planes y él controla a las naciones, controla a los incrédulos. El Señor dijo ahí en Juan, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Por tanto, los deseos de Satanás son los deseos del hombre sin Dios en este tiempo. Son los deseos de la política mundial. Satanás refleja a través de ellos sus deseos. Y los hombres que están llevando a cabo ese plan, los deseos de su padre, Satanás, quieren hacer. Y caminan, dice Efesios capítulo 2, esto es claro para nosotros también, siguiendo ellos la corriente de este mundo, y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Política y Satanás son cosas muy cercanas y lo vamos a estar validando con la palabra del Señor. Así que, habiendo sido él expulsado permanentemente de los cielos, vemos aquí que dice en el versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que está en el último round de la pelea, diríamos, aquí en esta última parte de la tribulación, es lo que vamos a estar viendo a continuación. Muy bien, vamos a introducirnos. Versículos 1 al 3. El primer subtítulo que tenemos aquí es un gobierno mundial, porque de eso se trata estos versículos. Me paré sobre la arena del mar, dice el verso 1, capítulo 13, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Cómo esto puede ser un gobierno mundial? Vamos a verlo a continuación. Dice que es una bestia la que sube. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Para comprender el libro de Apocalipsis, principalmente este capítulo 13, es necesario el capítulo 7 de Daniel. El capítulo 7 de Daniel, hay un mar en el cual confluyen los 4 vientos y en esas olas arremolinadas surgen 4 bestias, ¿se acuerdan? Una con apariencia de león, dice la Escritura, una segunda que parece un oso, una tercera como leopardo y otra bestia que es espantosa y terrible. Esas bestias representan los gobiernos mundiales que ocurrieron desde Babilonia hacia acá. Babilonia fue el primero, ese león allí alado, muy regio, muy espectacular. Pero después de ese imperio babilonio vino el Medo-Persa. Y la segunda bestia, ese oso que aparece allí, ¿podemos buscar Daniel 7 mejor para mirarlo? Dice en el verso 4, 7:4 de Daniel, era como león, esa primera bestia, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando, dice, hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta, se puso de pie, se irguió sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Eso nos recuerda mucho la experiencia que tuvo, si lo recuerdan allí, Nabucodonosor en el capítulo 4, cuando anduvo comiendo pasto, ¿cierto? Y estaba fuera de sí su mente. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, dice, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Entonces la segunda bestia es el imperio medo-persa. Los medos persas eran 2, diríamos, facciones de un mismo gobierno mundial de ese tiempo, el mundo conocido de ese tiempo, y dice que se alzaba de un lado más que el otro, porque uno de esos 2 gobiernos era más potente en lo político que el otro. Después de esto, el tercero, después de esto miré aquí otra bestia, semejante a un leopardo con 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Este es el imperio griego
que cuando muere Alejandro Magno, que es el que lleva adelante la conquista de ese imperio, él muere muy temprano y sus 4 generales se dividen ese reino, por eso aparecen 4 cabezas. Entonces, como digo, cada uno de estas bestias representa en la Escritura un reino. Así que aquí estamos hablando de un reino mundial en Apocalipsis 13. Ahora, ¿por qué bestias? Haciendo un paralelo, ustedes recordarán que en capítulo 2 de Daniel hay una imagen, recuerdan que tenía distintos materiales de la cual estaba construida. Esa imagen comenzaba con una cabeza de oro, que representa justamente a Babilonia, después el pecho, los brazos de plata, lo vamos a ver eso mañana, el vientre de bronce, y así cada una de sus partes con mucho esplendor. Cuando Nabucodonosor vio eso, quedó maravillado, porque era una imagen esplendorosa de esa sucesión de reinos. Esa es la vista humana de las cosas. La visión humana de esos reinos, esos imperios mundiales, como algo esplendoroso. Pero cuando Dios en el capítulo 7 de Daniel ve esos mismos reinos, los ve como bestias. Esa es la visión divina de los reinos humanos. Bestias devoradoras, completamente fuera de control. Por eso dice nuestro texto, vi subir del mar una bestia. Así que esta bestia es un reino, un gobierno, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 10 cuernos. Así que esos 10 cuernos, dice que estaban coronados con diademas. En sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo además. Así que esta bestia de 10 cuernos, vamos a ver que esos 10 cuernos son 10 reyes. Por lo tanto, nuevamente digo, es un gobierno. Avancemos al capítulo 17, versículo 12 y 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Así que la interpretación está en la misma escritura. No vamos a elucubrar cosas que en la escritura no estén. Dice, los 10 cuernos que has visto, 17, 12, son 10 reyes que aún no han recibido reino. Así que lo que van a componer estos 10 reyes es un reino. Lo dice el mismo texto aquí. No han recibido reino porque esto es para el final del tiempo. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, que en este caso es el anticristo, porque se unen a él. Estos 10 reyes tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces, este es un gobierno mundial de 10 reyes, es un sistema político mundial. Hay dentro de conferencias que doy de esta temática, se llama La Nueva Ética Mundial del Nuevo Orden Mundial. Es medio rebuscado el nombre, pero ahí está, la pueden buscar en YouTube. Yo muestro ahí un intento, un plan que se gestó en una sociedad secreta, más bien secreta, que se llama el Club de Roma. Y ellos elaboraron un documento que se llama Escala Regional y de Adaptación del Modelo de la Organización Mundial. Así todo eso se llama. Escala regional, es decir, dividieron el planeta en regiones económicas y de adaptación, dicen ellos, del modelo de la Organización Mundial. Yo muestro y explico, y acuñaron en ese tiempo una moneda, está ahí con las 10 zonas geográficas mundiales, en las cuales ellos le llaman zonas económicas, porque son distintas en cada continente, en los continentes que existen, y ellos elaboraron un plan de distribuir el mundo, de subdividirlo en 10 zonas, lo cual no deja de ser interesante.
y practicable al momento que estamos viviendo, donde este proceso de unir a las naciones se está llevando a cabo. Quieren que Latinoamérica sea prácticamente un solo país con una moneda y un encargado. Eso lo han dicho, han propuesto, nuestro propio presidente estuvo en eso, de tener una sola moneda latinoamericana. Así que esto es posible. Esto administrativamente es un ideal bastante alcanzable para un futuro nuevo orden mundial en el aspecto del gobierno. Así que nada lejos de la realidad. Pero dice el texto, no quiero dejar pasar esto en el verso 1, vi subir del mar una bestia. ¿Y qué es el mar? El mar en la Escritura son los pueblos, es la gente. Capítulo 17, dice que hay una ramera allí que está sentada sobre muchas aguas. Y el versículo 15 del capítulo 17 dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que el mar en la profecía refleja e ilustra las naciones, los pueblos, las muchedumbres y las lenguas. Vamos a buscar en Isaías. Capítulo 57, verso 20. Isaías 57, 20. Dice, pero los impíos, así que son naciones incrédulas, los impíos son como el mar en tempestad. Ahí está clarito el símil. Los impíos, 57, 20 de Isaías, son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Así que el mar en tempestad son las naciones que están en turbulencia y sus olas, sus aguas arrojan cieno y lodo. En lo espiritual, en lo moral, eso es muy cierto en este versículo. Volviendo a Apocalipsis 13, dice el verso 2, y la bestia que vi, que es compuesta por estos 10 cuernos, estos 10 reyes, hoy día diríamos 10 presidentes, si van a ser de 10 zonas geográficas, es posible, pero dice que la bestia que vi era semejante a un leopardo. Aquí le van a sonar estos animales aquí. Semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Fíjense que son las 3 bestias, los 3 reinos que hemos visto en Daniel capítulo 7. Pero si usted se fija, están en orden inverso. Es decir, están siendo vistos hacia el pasado. Parte por el leopardo, que es el tercero, aquí está primero, el segundo el oso y el primero aquí el león. Y todo esto confluye, toda esa pericia, habilidad y sagacidad de estos imperios es resumida en este último gobierno mundial humano. Así que reúne y concentra todas las habilidades políticas y de manejo de esos reinos antiguos en esta bestia que hasta este momento es un conglomerado de presidentes, de reyes de la tierra que están unidos. Ya vamos a ver la diferencia más adelante. Hay una diferencia. Y dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esta bestia recibe del dragón, ¿quién era el dragón? Del capítulo 12, Satanás. Recibe su poder, su trono y grande autoridad. ¿Tiene Satanás ese poder, trono y autoridad?
En Lucas capítulo 4, Mateo capítulo 4, la Escritura dice que eso es lo que le ofreció Satanás al Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Todo esto te daré, los reinos de la tierra y el esplendor y el lujo de ellos, y postrado ¿qué? Me adorares. Eso va a ser el mundo, aquí lo vamos a ver. Así que eso le pertenece al enemigo. Él está en control de eso. Tiene poder, tiene un trono aquí en la tierra y grande autoridad. Y cuando Jesús se enfrenta con ese ofrecimiento de Satanás, no lo censura, no le dice eso no es correcto. El Señor asume que eso le pertenece a Satanás. Lo que no le pertenece es el poder de someter al Señor Jesucristo a su voluntad. Le dice el Señor, vete de mí, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él le había ofrecido, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de esos reinos. Así que Satanás tiene en su poder y su control esa autoridad sobre las naciones incrédulas, aquellos que son hijos de Satanás. Que detrás de las autoridades o las fuerzas políticas hay actividad diabólica actuando. Esto lo aclara muy bien. Política y el mundo oscuro de las tinieblas están en armonía, de alguna manera. Hace tiempo atrás se oía esto de los reptilianos, ¿escucharon los reptilianos? Las cúpulas, las castas, ¿cierto? Gobernantes tenían prácticas no muy elogiables. Pero más allá de eso, ¿será o no será verdad? Algún día se sabrá. Mire, Daniel, vamos a buscar Daniel capítulo 2. Dice en el verso 43. Daniel 2:43. Dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Alianzas humanas es una buena traducción, pero otra posibilidad que se veía reflejada, si ustedes quieren cotejar esto, pueden buscar la Primera Reina Valera de 1569, la Biblia del Oso, está por ahí disponible, y ustedes van a leer, en vez de alianzas humanas, van a leer en esa versión o traducción simiente humana. Es decir, estos pies o estos, bueno, tengo que decirle que esta imagen, y es lo que aparece en Daniel 2, concluye con los pies, que son 10 dedos, y esos 10 dedos son 10 reyes. Aparece en el 44 la primera frase, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, el reino de Cristo. Eso lo vamos a ver esto mañana. Pero en ese versículo, la Biblia del Oso dice que será una mezcla de simiente humana. ¿Con qué? ¿Con ángeles? ¿Con demonios? ¿Será una mezcla más allá de la comprensión nuestra al momento? Por eso digo, Satanás está muy preocupado de la política internacional. Demostramos en la conferencia muy anterior a esta, la primera, cómo a través estas cosas que está haciendo el nuevo orden mundial fueron reveladas por medio de brujos, la teosofía. Ahí examinamos todo eso. Está el video, ustedes deben tenerlo por ahí. En YouTube me lo tira abajo, no me deja subirlo, así que si alguien lo necesita, creo que lo ando trayendo aquí. Pero ahí establecimos ese vínculo de las tinieblas con la realidad política y justamente lo que estamos viendo hoy día en nuestro mundo. Así que ese vínculo es innegable y lo vemos aquí en este pasaje. Y dice el versículo,
Y el dragón, verso 2, 13:2 de Apocalipsis, vuelvo aquí, dice, y el dragón le dio a esa bestia su poder y su trono y grande autoridad. A mí me ha sido dada. Eso le dijo Satanás al Señor Jesús cuando lo tienta. Después dice el verso 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Estamos en este primer punto que es un gobierno mundial, versículos 1 al 3. Así que una de las cabezas de esta bestia recibe una herida de muerte. Uno de esos, y vamos a ver que justamente el anticristo, que es parte de esas cabezas, dice, pero su herida mortal fue sanada, es decir, volvió a la vida. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vamos a ver esto con cuidado y despacio. Este evento va a dar surgimiento al segundo aspecto que tiene este nuevo orden mundial del tiempo de la tribulación, y ese segundo aspecto es una religión mundial. Eso ya sabemos de esos temas. Pero lo que le da origen es justamente lo que ocurre en este versículo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y si dice a continuación que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, quiere decir que este personaje murió. Porque si usted solamente recibe una herida mortal y va al médico y ahí le sacan la bala, lo cuecen o lo cosen con una aguja, ¿cierto? No lo cuecen, no, ojalá que no. Entonces uno se recupera y vuelve a la casa, anda con bastón o lo que sea, y se recupera y sigue su vida. Y nadie se va a maravillar de eso. Solo si fue muerto y volvió a la vida. Este hecho se menciona 3 veces en el pasaje, por lo tanto es importante. El verso 14 dice que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esa frase, la última, significa que resucitó. Es lo que va a pasar ahí en capítulo 20. Usa la misma frase. La herida de espada y vivió. Eso marca un precedente en este personaje que le va a atribuir a él la capacidad de requerir adoración a través del mundo. Ya vamos a eso, pero es lo que ocurre aquí. Entonces, tengo que decirles, y para entender este pasaje, porque habla de la bestia, leímos también en el 17 que hablaba de la bestia refiriéndose a una persona, porque el concepto bestia en este capítulo se refiere a un sistema y a una persona. Cuando uno habla de, para no hacer comparaciones tan cercanas, del reino, por ejemplo, o del gobierno de, no sé, un presidente, Menem, se me viene a la mente. Entonces, el gobierno de Menem es su gobierno, entonces lo que haga Menem lo hace su gobierno, lo que hace su gobierno lo hace Menem, porque están ligados ambos en el ejercicio. Entonces, el gobierno de Menem dio, no sé, indultos, entonces el gobierno, pero el presidente firma eso, así que está unido el gobierno a quien lo preside. Y eso es lo que pasa aquí en este capítulo. A mí me costaba mucho entender por qué habla de una bestia y que son 10 reyes y que después dice que es uno. Entonces, si uno no entiende esta dualidad en cómo se usa el término, se confunde un poco. Pero esta bestia representa, vuelvo a repetir, un sistema de gobierno y representa un individuo, una persona. Y lo vamos a corroborar en lo que sigue. Su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Además le digo que los pronombres que se usan aquí más adelante sobre esa bestia son pronombres personales masculinos.
Así que no se trata de un sistema simplemente, sino también de una persona, tal como lo estamos diciendo. Además, uno de esos cuernos que aparece en Daniel 7, que se llama el cuerno pequeño, que crece con una boca que habla grandes cosas, es justamente una persona, uno de los reyes de esos 10. Bien, el versículo 3 entonces nos está mostrando esto. En el versículo 14 lo vemos y dice en el verso 12 también, yo dije 3 veces, me faltó una, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, 13:12, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Como les digo, se repite eso porque esto es un hecho clave. Es una persona que muere y resucita. ¿Se recuerdan a alguien que murió y resucitó? Aquí vemos esta imitación de la obra del Señor Jesucristo. Este hombre no va a redimir a nadie, su sangre es inmunda totalmente, no sirve para nada, pero él va a tratar de imitar a Cristo, porque él es el anticristo. Esa palabra o ese prefijo anti significa el lugar de Cristo y se opone a él. Entonces, como su plan es engañar, deificarse a sí mismo, entonces él va a llevar a cabo esto. ¿Será real y cierto? Yo creo que es posible. ¿Será un truco? También es posible. Pero imagínese usted todo el mundo y las pantallas de todo el planeta enfocando. Aquí murió nuestro líder Máximo, ya lleva un tiempo ya él en escena, y de repente él se levanta de los muertos. Quizás lo haga hasta el tercer día, fíjese. Entonces, no va a haber duda. Si su plan es engañar, hacerse pasar como el Mesías de Israel, este evento puede ser muy clave. Recuerde que Segunda Tesalonicenses nos ha dicho que el advenimiento de este hombre, vamos a buscar, Segunda de Tesalonicenses 2, dice en el verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo aquí es el anticristo, el hombre de pecado. Segunda Tesalonicenses 2:9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que Satanás va a desplegar su poder. Así que yo creo que esta muerte y resurrección va a ser literal, como aparece aquí. Me llama la atención, además, leyendo en la tarde esto, dice el verso 3, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Le suena esa frase, en pos? Venid, dijo el Señor, en pos de mí. Y eso significa seguidores que imitan, que escuchan, que admiran a esa persona que siguen. Y eso es lo que va a ocurrir con este anticristo, esta bestia, este hombre de pecado, este inicuo. Va a tener seguidores en pos de él. Gran cantidad. Dice el pasaje que la tierra se maravilló en pos de la bestia. Así que es un líder mundial, por lo tanto preside a un gobierno mundial. Lo triste, hermanos, y aquí vamos a hacer vamos a parar un poquitito, es que estas personas, y como lo hemos leído en Tesalonicenses 2, por no querer hoy día creer en la persona del Señor Jesucristo, no van a poder dejar de creer en la persona del anticristo. Porque el pasaje ha dicho que
no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, estoy leyendo 2 Tesalonicenses 2:11 ahora y 12. 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, si tú rehusas creer al Señor Jesucristo, rehusas seguir al Señor Jesucristo, cuando lo quieras hacer no lo vas a poder hacer. Y va a aparecer ese personaje. Y si no has creído en Cristo, le vas a seguir, vas a creer en Él. Y como juicio el Señor va a cerrar tu corazón al Evangelio. Pero para que creas en otro Cristo que es realmente el anticristo. Así que si estás esperando algo para creer, si estás esperando el momento preciso, yo te digo, no hay más tiempo. Tienes que creer hoy en la persona del Señor Jesucristo. Arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo hoy. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, ahí en Romanos, que la salvación no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aprovecha la misericordia de Dios. No es por esfuerzo humano, no es cuando tú lo planificaste, no es cuando tú quieras. Por eso el llamado del Evangelio es arrepentirte hoy. Vas a caer en un engaño terrible si no lo haces. Seguimos en nuestro pasaje. Van como 5 minutos, ¿cierto? Ya, pasa rápido la hora. La segunda sección la vamos a tomar desde el verso 4 hasta el verso 15, 4 al 15. Toda esta sección tiene un tema en común. Como digo, no estoy siguiendo el orden, estructura del capítulo, sino temático. Toda esta sección habla de la primera palabrita del verso 4, adoración. Y aquí vamos a hablar, si en el primer punto del 1 al 3 hablamos del gobierno mundial, aquí vamos a hablar de la religión mundial. Vamos a ir rápidamente a este trozo. Dice, y adoraron. Estamos hablando que el sujeto en el verso anterior es la tierra, todas las personas del mundo. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Se dijo en el verso 2. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Hay una pregunta retórica allí. Entonces, ¿quién era el dragón? Satanás. Y el mundo está en ese tiempo, adorando a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, que es un personaje del anticristo, y adoraron también a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? Que tiene el poder tan grande, el reino tan firme, la claridad en todas las cosas, que muere y resucitan. ¿Quién podrá luchar contra ella? Y las dos partes de esta pregunta se responden con un nadie. ¿Quién como la bestia? No hay nadie como ella. ¿Quién podrá luchar contra ella? Nadie absolutamente. Así que de la fascinación, de la maravilla, como dice ahí en el verso 3, pasamos a la devoción y la adoración al dragón y a la bestia. El mundo no va a poder resistir el encanto, el poder y la gloria y la labia de este personaje. Va a ser realmente encantador. Recordemos que una de las cosas que quería Satanás en Isaías capítulo 14, verso 14, él dijo, subiré a los lados del norte. Y quería tener un trono en el trono de Dios. Y allí, dijo él, me voy a sentar. Y quiso ser Dios. Y por ese atrevimiento, dice la Escritura, que fue lanzado, expulsado totalmente de ese lugar que no le correspondía. Sobre las alturas, dijo él, de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Él quiso ser Dios.
y fue expulsado. Pero aquí está siendo adorado de esa manera. Adoración no es simplemente admiración o maravilla o fascinación, sino que es postrarse delante de Él y reconocerlo como alguien superior. Así que, ¿quién podrá luchar contra ella? Con ese poder nadie se le puede oponer. Recuerden que el anticristo, por decisión del dragón de Satanás, tiene no solamente poder político, tiene poder militar, dice Daniel capítulo 11, tiene poder religioso y tiene autoridad mundial. Por tanto, él tiene todo lo que se necesita para ser adorado. Y eso es lo que él busca, ser reconocido y ser adorado. Lo singular aquí es que él recibe ese reconocimiento no solamente de toda la tierra, sino también del mismo infierno del cual procede. Versos 5 y 6, también se le dio a la bestia, se le dio a él, ya está hablando en primera persona como alguien, un individuo, por eso digo es un sistema y un individuo, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces, básicamente, él tiene permiso divino para hacer dos cosas así libremente. La primera es blasfemar contra Dios. Es ese cuerno pequeño que hablaba grandes cosas, tenía una gran bocaza y hablaba, levantaba el puño contra Dios hablando cosas. Y se le es permitido, dice el texto, se le dio. Y se le dio también autoridad para actuar totalmente libre de restricciones, 42 meses. Esos son 3 años y medio, la última mitad de la tribulación. Así que él en su arrogancia blasfema contra todo. Ya no es sutil, es completamente en forma abierta. Y Dios se lo permite de esa manera, sin emitir un juicio o sin hacer un juicio contra él. Se le dio autoridad para actuar. Y lo va a hacer de acuerdo a un plan que tiene prediseñado. Pero 42 meses solamente, porque el Señor ha dicho, lo dijo el Señor en Mateo 24, aquellos días serán acortados. Tienen un límite, tienen un plazo, y Él no va a poder ir más allá. Este es el permiso que tiene, 42 meses. Y el mundo que anda buscando un líder así, el Señor les va a permitir que se gocen con Él, que hagan con Él, se alegren con Él y que le sigan y le adoren. Pero eso va a tener un fin desastroso. Verso siguiente dice, y abrió su boca en blasfemias. Y aquí es, ¿a quién dirige las blasfemias? Contra Dios. Por eso digo que este es un permiso especial que Él recibe para no recibir un juicio directo hacia su persona. Contra Dios. Usted sabe que el nombre de Dios representa su persona en todo lo que Él es, pero también para blasfemar de su nombre y dice de su tabernáculo. Si ese tabernáculo es el que está en el cielo, como lo vemos en otros pasajes de Apocalipsis, que hay un templo en el cielo, no sé si usted sabía, y de ese templo se hace el tabernáculo en la tierra como modelo. Y de los que moran en el cielo. Así que este anticristo va a estar blasfemando, hablando palabras soeces y fuertes contra todo lo más santo que hay, que es el Señor, su trono en los cielos, y contra los que moran en el cielo, moran en el cielo. Creemos que el arrebatamiento ocurre antes de la tribulación, por la naturaleza de este libro y otras cosas más que en algún momento hemos enseñado también. Por lo tanto, creemos que lo que más le va a causar un dolor de cabeza al anticristo va a ser dar respuesta ¿dónde están todos esos que desaparecieron? La iglesia de Cristo, los que moran en la tierra.
Cuando aparece esa imagen en el capítulo 4 y 5, esa adoración celestial, vemos que están allí de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Están delante del trono. Y están esperando, dice el verso siguiente, para reinar sobre la tierra. Y en el verso 5, capítulo 5, verso 9. Así que dar respuesta a esas madres por sus hijos, a esos familiares, va a ser el mayor dolor de cabeza que va a haber en este tiempo. Y Él va a blasfemar contra los que moran en el cielo. Dice el 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Cómo? ¿No me acaban de decir que el arrebatamiento ya fue? ¿Cómo están los santos allí? Bueno, vamos a ver. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que hace un distingo entre lo que es toda tribu, pueblo, lengua y nación de esos santos. ¿Quiénes son los santos? En el contexto, ya les dije que esto comienza en el capítulo 12. Esos santos son Israel. Es la mujer vestida del sol, porque dice el pasaje que a ella se está persiguiendo. Pero los santos no son la iglesia de Cristo. Tengo que decir que Israel también son santos. ¿Qué significa santo? Apartado para Dios. Y Dios le dijo a Israel que ellos iban a ser su nación santa. De reyes, sacerdotes principalmente, santidad a Jehová. Si usted lee los salmos, bendíganle los santos. Esas expresiones así aparecen muchas veces y esos santos en los salmos son israelitas, creyentes. Además, este versículo 7 es casi copiado de Daniel capítulo 7. Vamos a buscar Daniel capítulo 7, versículo 21. Vea lo que dice. Y veía yo que este cuerno, está hablando del anticristo, 7:21 de Daniel, hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces, cuando concluye esa persecución, esa guerra contra los santos, aparece el reino. Vea el verso 25, 7:25 Daniel. Y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién es el que blasfema contra el Altísimo? El anticristo. Y dice, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Estos santos del Altísimo, en todo el capítulo 7 de Daniel, son israelitas, son los apartados de Dios, porque la tribulación es un tiempo que tiene y está relacionado con el trato de Dios con Israel. Así que tiene permiso. Busquemos Mateo 24. Vamos a ver nuevamente esta persecución. Me tocó hacer una tesis de este capítulo 24, así que me sale por los poros este capítulo. Aprendí tanto aquí. Pero de todas las cosas que dice, este capítulo es netamente judío. No hay una letra que se refiera a la iglesia directamente. Uno puede aplicar la enseñanza, pero lo que significa el texto es Israel en ese periodo de tribulación, de persecución, donde el anticristo actúa de manera totalmente libre esos 42 meses para hacer guerra contra los santos. Vea la guerra contra los santos. El Señor la especifica en el verso 15, 24:15. Por tanto, está hablando el Señor a israelitas de ese tiempo, del tiempo de la tribulación. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en
Judea. ¿Qué tienen que hacer? Huyan a los montes. Aquí comienza, cuando vean al anticristo resucitar y ponerse en el templo de Dios, como dice 2 de Tesalonicenses, como Dios haciéndose pasar por Dios, esa es una señal. Este es el capítulo de las señales. ¿Y quiénes buscan señales según 1 Corintios 1? Los judíos buscan señales, los griegos sabiduría. Las señales son para Israel y esta es la señal. Cuando vean a la abominación desoladora en ese lugar, todos los que estén en Judea, por lo tanto son judíos, son israelitas, huyan a los montes. El que esté en la azotea, dice el 17, no descienda para tomar algo de casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Tiempos peligrosos de persecución, la mujer siendo perseguida. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, las embarazadas y las que estén literalmente críen, no, mejor no les digo, pero tiene que ver con amamantar esos niños de pecho. Una mujer que esté en esas instancias de su vida, dice, oren que eso no ocurra. Hay un dolor ahí. Orad pues que vuestra huida, segunda vez la huida, huida, no sea en invierno ni en día de reposo. ¿La iglesia guarda el día de reposo? Israel guarda el día de reposo. La iglesia está en Judea, la iglesia está por todo el mundo, así que esto se refiere específicamente a israelitas. Viendo esa señal, deben huir. 21, la razón, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, hermanos, tenemos aquí que estos santos entonces son israelitas de ese tiempo. Obviamente van a haber creyentes, van a haber personas creyendo en el Señor, aparece en el mismo libro de Apocalipsis de las naciones y lenguas. Dice el verso 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que otra vez el concepto de adoración, porque estamos hablando de una religión mundial. Sigue la devoción de los incrédulos a este personaje, aún en medio de esta persecución. Y claro, todos están de acuerdo de perseguir a los disidentes. Aquí no hay diálogo, no hay acuerdos, no hay inclusión. Hay que perseguirlos y matarlos. Si no adoran a esta bestia. Así que dice la Escritura, la adoraron todos los moradores de la tierra. Recién leímos de los que moran en el cielo. Estos moran en la tierra y sus nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, no son creyentes los que siguen al anticristo. Dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Y los nombres de los salvos están allí puestos. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino a quien Dios elige. Así que la exhortación concluye, o esta sección concluye con esta exhortación. Si alguno tiene oído, oiga. Es un llamado al discernimiento, es un llamado a tener un entendimiento espiritual, tener oído para oír. Aparece varias veces en el Nuevo Testamento, pero en Apocalipsis, ¿dónde aparece? En el capítulo 2 y en el capítulo 3. Muchas veces aparece el que tiene oídos para oír, oiga, pero ¿qué agrega? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí esa frase no aparece en el capítulo 13. No está la iglesia aquí para recibir esta exhortación, porque tiene que ver con el mundo incrédulo. Pongan ojo ahí, dice. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Este es un proverbio que enseña una verdad bastante sencilla y bien práctica.
y tiene que ver con la dependencia de la provisión o de la providencia divina. Depender de la situación que Dios le dé al creyente de ese tiempo en cuanto a esto de la persecución y de la muerte. Dice, si alguno lleva en cautividad, es decir, es echado a la cárcel. Pero la otra opción, si alguno mata a espada debe ser muerto. ¿Hay alguien que está encarcelando? Ve a la cárcel. Si alguno mata a espada, debe ser muerto a espada. Entonces, nadie puede ayudarse por sus propios medios. Al parecer, hay que entregarse a lo que Dios disponga en ese tiempo y vemos justamente en algunos lugares, como es capítulo 7 de Apocalipsis, que hay una multitud que nadie podía contar, con vestiduras blancas en el cielo. Y le pregunta Juan a uno que asistía ahí, ¿y estos quiénes son? ¿De dónde salieron? Y se le dice que han salido de la gran tribulación y han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre de Cristo. Es decir, creyeron y por su fe fueron muertos a espada. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Muy bien, verso 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, y añadimos al concepto de adoración esta bestia porque a esto se va a dedicar. Esta otra bestia, vean que no sube del mar, sube de la tierra, del fondo de la tierra, del abismo. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La Biblia dice Juan, que muchos anticristos han salido por la tierra, por el mundo, ¿cierto? Pero el último, el mero mero, dirían los mexicanos, es esta bestia, el anticristo que hemos visto. Pero también a través de la historia de Israel y la historia humana ha habido muchos falsos profetas que han salido. Hasta el día de hoy estamos llenos de ellos. Pero van a concluir en este gran personaje que es el falso profeta. Aquí no aparece su nombre, ya lo vamos a ver. Pero dice, vi otra bestia que subía de la tierra. Seguramente él tiene una administración, un área de gobierno, un apartado para hacer su función, que no es menor. Subía de la tierra, tenía 2 cuernos, se parecía a un cordero, era semejante a un cordero. Esa apariencia tenía. Pero cuando hablaba, todos sabían o se daban cuenta que era un dragón. Hablaba con la doctrina, la enseñanza del mismo príncipe de las tinieblas. Como oveja tiene un atractivo, es persuasivo, su apariencia probablemente inofensiva, con cara de santón, ¿cierto? Los ojos para arriba, los ojos blancos, pero no es menos terrible que la primera bestia. Y es un personaje. Vamos a ver algunos versículos. Capítulo 16, una hoja más adelante, dice el verso 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, ahí está, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Uno se atreven a decir que el falso profeta completa esta trinidad diabólica, esta contraparte maligna de la esencia de nuestro Dios en 3 personas. El dragón, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta. Capítulo 19, verso 20, dice que la bestia fue apresada, aquí la segunda venida de Cristo, y con ella el falso profeta, así que es un personaje, no es una institución. Y dice que fueron profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, esos son engañados, y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así que son personajes reales, no son simplemente alegorías de algo que no se puede discernir. Así que
Volvamos al capítulo 13, verso 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Así que estos dos están de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y hace que la tierra y los moradores de ella, ¿qué cosa? Adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Así que este concepto de religión lo tenemos aquí nuevamente, una religión mundial. ¿A quién se va a adorar? Al anticristo. Y va a haber una persona dedicada a promover este culto a la personalidad del anticristo, la primera bestia, y se vuelve a repetir, como dijimos antes, cuya herida mortal fue sanada. Entonces va a dirigir la adoración mundial, esta adoración o esta religión mundial, que es la adoración al anticristo. Y eso se va a popularizar por el mundo. Es bien interesante que se estén construyendo templos relacionados con la religión abrahámica. Eso significa iglesias particularmente cristianas, que se habla del catolicismo como cristianismo, mezquitas musulmanas y sinagogas hebreas. Yo creo que a ustedes les falta aquí la sinagoga solamente. Pero eso está en varios lugares. Búsquenlo, véanlo. Pero un día va a salir la figura y va a haber otra figura, símbolo de adoración y de unión y de la humanidad y todo eso. Eso va a salir. Así que dice que manda en presencia de ella a los moradores de la tierra, cuya herida mortal fue sanada, que la adoren. Verso 13, también hace grandes señales, esta segunda bestia, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Miren, si el propósito es engañar a Israel, aquí tenemos el Elías que viene antes de, o que promueve, ¿cierto?, al Mesías, que hace descender fuego del cielo. Ese es un gran poder y efectivamente va a ocurrir de esa manera, porque van a engañar con señales persuasivas, todo engaño de iniquidad. Va a haber para el engaño un falso llamado a adorar a un falso Cristo. Y vuelvo a Mateo 24, un momentito nomás, 24, donde dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ya sabemos cuáles son los finalistas de esta maratón. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y la pregunta que me hice yo aquí en este versículo fue, ¿es posible, si esa palabra escogido es un creyente de la iglesia, ¿es posible engañar a un verdadero creyente con otro Cristo? No, de ninguna manera. Porque usted y yo sabemos lo que va a ocurrir con el Señor Jesucristo. Cuando Él aparezca, vamos a estar con Él en las nubes. No lo vamos a ver en la televisión, no lo vamos a ver en un templo de cualquier naturaleza. A un verdadero creyente no es posible engañarlo con otro Cristo. Jamás. Cuando aparecen esos Jesucristos ahí en Latinoamérica, que tienen una cara que no les creo. Y una doctrina peor todavía. Nosotros conocemos la verdad. Pero ¿a quién sí se puede engañar? A un pueblo que esté esperando un Mesías. ¿Quién es ese pueblo escogido que espera a un Mesías? Israel. Entonces, todo este capítulo tiene que ver con Israel. Esos son los escogidos aquí. Y cae fuego del cielo. Miren, cae fuego del cielo como Elías. Así que no quisieron recibir a Jesucristo, no van a poder negarse a recibir al anticristo. La mayor parte de Israel. Va a haber un remanente que se va a salvar, obviamente. Y engaña, verso 14, a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia
que tiene la herida de espada y vivió. Quedó la cicatriz ahí para que no digan que no fue. Y vivió. Así que le hagan imagen. Nuevamente ahí está el concepto de adoración y religión. Un ídolo diferente, ¿cierto?, que va a aparecer en esas instancias. Versículo 15 agrega otro detalle, y se le permitió, y esto está más complicado, infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Eso está complicado, pero cuando llegue la hora de que ocurra, va a ocurrir, como todo el resto del capítulo. Es un ídolo diferente, dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Ahora esa palabra aliento no es vida. La palabra griega para vida es bios, se usa eso, a veces zoe, pero la palabra que se usa aquí en el original es pneuma, aliento. Se moverá, actuará de alguna manera, tirará un rayo de los ojos, no sé, pero de alguna manera esto va a ocurrir, va a tener una apariencia de un ser vivo. Bueno, hoy día estamos en la era de la inteligencia artificial, pueden ocurrir muchas cosas más allá de lo que uno pueda entender, pero dice que hiciese matar a todo el que no la adorase, en el mundo entero. Habrá una policía, habrá un control injertado en el ser humano, y el que no está conectado se apaga nomás. Posible eso. Entonces, hermanos, esto es un proceso, como explicábamos alguna vez, va en etapas. La primera etapa, todos somos Cristo, eso dice la nueva era. El ocultismo dice que nosotros tenemos que unirnos, y cuando estemos unidos planetariamente, entonces vamos a traer la venida de Cristo. Si bien etéreo, eso es lo que dicen ellos. A través de la meditación, limpiar el aura y los karmas y todo eso, y unidos vamos a traer al Cristo, así le llaman, al Cristo. Pero vemos en la Escritura una segunda etapa de unión de religiones que tiene que ver con la gran ramera, que une la religión a través del ecumenismo a nivel global. Y eso está en ejercicio, está andando. Les invito a ver la Reforma 500 años después. Tuve el privilegio de hablar en una conferencia para el aniversario de los 500 años, y hay una que es más histórica, 500 años antes, pero si ven la Reforma 500 años después van a ver cómo hoy, o por lo menos 500 años, ha avanzado esto del ecumenismo en una forma increíble, con unos procesos y una infiltración que usted no se imagina, pero tiene que buscarlo ahí para verlo. Así que todo esto ocurre en la primera parte de la tribulación, ahí la ramera es destruida. Dice el capítulo 17 que los 10 cuernos que viste en la bestia aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Así que ese sistema va a ser destruido, porque va a ser reemplazado por lo que acabamos de ver, la adoración del anticristo. Esa es la adoración final. Como aplicación, hermanos, hay una frase aquí. Dice en el verso 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Cuando usted lee 5, 10, 15 veces el Apocalipsis, se da cuenta que hay muchas frases que se repiten, vez tras vez, vez tras vez. Y una de esas frases es los moradores de la tierra. Verso 14, y engaña a los moradores de la tierra, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra. 2 veces incluso en un mismo versículo. Está en otros más claramente, capítulo 3, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 2 veces en ese capítulo, moradores de la tierra, moradores de la tierra. Y cada vez que se usa eso, se refiere a la gente incrédula, aquella que tiene
su mente, su ser, sus fuerzas, todo arraigado en este mundo y en este sistema, que no tiene un contacto con Dios, son totalmente incrédulos, ajenos a la vida de Dios, completamente diferente a aquellos del 6, los que moran en el cielo, los que buscan las cosas de arriba, los que ponen su mirada en buscar realmente lo que vale la pena buscar, que es el conocimiento de la palabra de Dios, conocer a Jesucristo, conocer este libro como lo estamos haciendo hoy. Así que le animo a seguir en eso. Sí tenemos que andar en el mundo, hay que trabajar, hay que pagar las deudas, hay que comprar caro como se está comprando, hay que hacer todo eso, pero nuestro arraigo, hermanos, no está en la tierra, no está en la política. Veo a muchos creyentes muy metidos en eso. De repente uno cae en esa jugarreta también, pero nosotros somos de otro reino. Nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba. Debemos de estar esperando a nuestro propio presidente, nuestro candidato infalible. Mañana vamos a ver una política superior ahí en Isaías 11. Y vamos a ver el reino de Cristo cómo va a ser. A ver si hay igualdad, a ver si hay paz, ¿habrá paz? Vamos a revisar eso. Pero hermanos, ese es el llamado con esa frase. Los incrédulos del mundo tienen todo jugado en esta vida, en este planeta, y buscan todo aquí. Terminamos con los últimos versículos rápidamente. Dice, de una economía mundial. Vimos versículos 1 al 3, un gobierno, versículos 4 al 15, una religión. Vamos a ver 16 al 18, una economía mundial. Mire, y está todo aquí en este capítulo. Hace 2000 años, lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Y hacía que a todos, verso 16, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, ahí está la economía, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Así que hermanos, esta última sección nos habla de una economía mundial. O sea, el control es total. Todos, y como parte de la adoración, como se marcaba antiguamente a los esclavos, van a ser marcados, sellados en su frente o en su mano derecha. Hoy día se habla de múltiples maneras de marcar, de un chip que va adentro. Yo creo que va a ser el fierrito caliente nomás a la antigua. Se va a saber, esa es mi interpretación, ¿eh? Así que si venían a algo mejor que eso, devuelvan la entrada, por favor. Pero hermanos, los que estén en ese tiempo van a saber claramente qué es la marca de la bestia. Hoy día, o años atrás, cuando surgió esto del chip, estaban todos espantados. Hermanos, esto va a ocurrir a la mitad de la tribulación, no antes. Aquí en ese punto estamos en este capítulo, cuando hay control total. Los últimos 42 meses ya lo hemos visto. Así que esto tiene mucho que ver con la vida diaria, el quehacer de cada día, comprar y vender, un estricto control económico. Nadie pudiese comprar, ninguno, dice el verso 17, ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ya usted ha oído, el Banco Central va a quitar los billetes. Ya prácticamente funcionamos con la tarjeta, pagamos todo con la tarjeta. Hasta, no sé, una piña, un coco que se compre uno ahí en las playas de Brasil, andan con la maquinita. Así que puede ser eso, o puede que haya dinero circulante, pero sin la marca no se puede. Ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y usted dice, fácil, me la pongo nomás y compro y vendo y me las arreglo. El problema es capítulo 14, aquí mismo está. Este es el problema. Dice
aquí, versículo 9. El tercer ángel lo siguió, 2 ángeles antes habían dado un mensaje diciendo a gran voz: si alguno, cualquiera, adora a la bestia, 14:9, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Así que, ¿quieres comer o quieres irte a condenación eterna? De eso se va a tratar. Así que, hermanos, dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, su número es 666. Como dije, creo que deben haber 666 interpretaciones de cómo puede ser esto. Pero sepa usted que los que estén en ese momento no les va a caber duda de que el momento llegó. Va a ser bastante claro y nadie va a poder confundirse con esto. No hay mayor control que pueda cualquier gobierno, cualquier persona ejercer, sino aquel que tiene el control económico. Y eso lo vemos ya en Proverbios. Aquel que pide prestado es esclavo del que le prestó. Entonces, el control así se genera de esa manera, un control total. Y aquí tenemos, hermanos, como dije, para terminar, este gobierno mundial. La Organización de Naciones Unidas está trabajando en esto, está interviniendo en el cambio de constitución en todos los países. Las cosas que se están poniendo en las constituciones en Latinoamérica tienen que ver con este sistema de control. En el aspecto gobierno, digo, para establecer este nuevo orden mundial, que hoy día lo niegan, eso sigue en curso. Pero la religión mundial, como lo dijimos, a través del ecumenismo católico romano, pero la economía mundial, y vamos a ver eso mañana cuando hablemos un poco del foro de Davos, este gran reseteo que se habla. Quieren cambiar la economía, quieren reiniciarla. Yo no sé quién los eligió, ni quién votó por ellos, pero eso es lo que se viene. Este no es un capítulo para especular, es un capítulo de advertencia que nosotros debemos conocer para examinar en el mundo que estamos viviendo. Es un mundo que cambia, es un mundo que avanza hacia el cumplimiento de las Escrituras. Oremos. Señor, agradecemos este tiempo dedicado, Señor, a sumergirnos en tu palabra, en pasajes que a veces no prestamos tanta atención o que muchas veces los que predicamos hacemos un poco el quite, no son tan fáciles, pero son necesarios, Señor, para entender el tiempo que estamos viviendo. Y agradecemos, Señor, que tu palabra nos puede iluminar con mucha claridad sobre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Gracias por tu palabra en esta noche y permítenos abrir los oídos y escuchar con atención para advertir, para llamar, para transmitir este mensaje de que en Jesucristo hay salvación, hay vida eterna. Es el único y verdadero Mesías al que debemos creer para tener vida eterna. Así que gracias, Señor, damos en esta noche, en el nombre de Jesús.